¡Mateo, Mateo! El grito desesperado de Fernando Castillo cortó el aire del centro histórico como un cuchillo. Sus zapatos italianos de $1000 golpeaban furiosamente el pavimento mientras sus ojos escaneaban cada rostro en la multitud. ¿Dónde carajo está? El chofer corría detrás de él, jadeando y sudando como un cerdo. Señor Castillo, lo siento mucho. El niño se soltó de mi mano cuando vio esos globos y... ¡Cállate! Fernando se detuvo en seco, sacó su teléfono y marcó un número. Carlos, necesito que cierres todas las salidas del centro histórico. Ahora mi hijo de 8 años está perdido, y si le pasa algo. Te juro por Dios que... La llamada se cortó. Su mano temblaba mientras guardaba el teléfono. En sus 42 años de vida, Fernando Castillo había enfrentado juntas millonarias, crisis empresariales, amenazas de muerte, pero nada lo aterraba tanto como la idea de perder a Mateo 2 cuadras más adelante. En la esquina de una calle empedrada, Mateo Castillo observaba con curiosidad a una joven sentada contra la pared de una iglesia colonial. Tenía el cabello castaño enredado, ropas sucias y rasgadas, y en sus brazos sostenía a un bebé que no podía tener más de 6 meses. Pero no fueron sus ropas ni su situación lo que llamó la atención del niño, fueron sus ojos, ojos verdes y tristes, como los de mamá antes de morir. ¿Por qué lloras?, preguntó Mateo acercándose sin miedo. La joven alzó la vista, sorprendida. No había notado que el niño se acercaba. Sus ojos verdes, efectivamente húmedos, se encontraron con los ojos chocolate del pequeño. «No estoy llorando, pequeño», susurró Valeria Morales con una sonrisa forzada. Solo estoy cansada. Mi mamá también lloraba cuando estaba cansada». Mateo se sentó a su lado en el suelo frío, pero luego me abrazaba y se sentía mejor. «¿Quieres que te abrace?». El corazón de Valeria se rompió un poco más. Hacía 3 años que nadie la tocaba con cariño. 3 años viviendo en las calles, mendigando, siendo invisible para el mundo. «Ay, niño, no creo que...». Pero Mateo ya la estaba abrazando. Sus pequeños brazos rodearon el cuello sucio de Valeria con una ternura que la hizo sollozar. «¿Ves, ya te sientes mejor?», murmuró el niño contra su oído. En ese momento, Valeria sintió algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Cerró los ojos y por un instante, solo por un instante, se permitió recordar cómo era ser humana. «Mateo». La voz rugió como un trueno a sus espaldas. Fernando Castillo había encontrado a su hijo, abrazando a una mendiga. Su primer instinto fue de alivio puro. Mateo estaba vivo, estaba bien, pero ese alivio rápidamente se transformó en una mezcla de vergüenza y asco. Su hijo, heredero de un imperio de 300 millones de pesos, estaba abrazando a... «Eso, Mateo, aléjate de esa mujer inmediatamente», ordenó con voz fría mientras se acercaba. «Pero papá, ella está triste como estaba, mamá. He dicho que te alejes». La voz de Fernando hizo que el bebé en brazos de Valeria comenzara a llorar. Ella levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los ojos café de Fernando Castillo. Y en ese momento el mundo se detuvo. El rostro de Fernando se puso pálido como papel. Sus manos comenzaron a temblar. «No podía ser. No era posible. No, no puede ser», susurró. Valeria lo reconoció inmediatamente. Ese rostro había estado en las pesadillas de los últimos 5 años. Ese hombre era la razón por la que su padre estaba muerto, la razón por la que ella vivía en las calles, la razón por la que su bebé no tenía un techo. Fernando Castillo pronunció su nombre como si fuera veneno. «El hijo de puta que mató a mi padre». Mateo miró confundido entre su padre y Valeria. El bebé seguía llorando. La gente comenzaba a detenerse y mirar la escena. «Mateo, vámonos ahora». Fernando tomó del brazo a su hijo bruscamente. «¡Espera!». Valeria se puso de pie con dificultad cargando a su bebé. «Así de fácil, después de 5 años. Simplemente te vas». «No sé de qué hablas. Vámonos, Mateo». «Roberto Morales», gritó Valeria, y el nombre hizo que Fernando se detuviera en seco. «Ahora recuerdas tu socio, tu amigo, el hombre al que traicionaste y llevaste al suicidio». Las personas alrededor comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Fernando se volteó lentamente. Su rostro había recuperado la compostura empresarial, pero sus ojos delataban el pánico. «No tengo ni idea de qué hablas, señorita, y te sugiero que no hagas acusaciones que no puedes probar».
Valeria soltó una risa amarga. Que no puedo probar, tengo todos los documentos, Fernando. Todo el papeleo que mi padre guardó antes de morir. Las transferencias falsas, los contratos alterados, los sobornos a los funcionarios del gobierno. Todo. El rostro de Fernando se descompuso. Mateo miraba a su padre con confusión creciente. «Papá, ¿qué está pasando?» «Nada, hijo, esta mujer está enferma, vámonos, ¿o no?» Valeria dio un paso adelante. «Tu papá no es el héroe que crees que es, niño. Tu papá es un asesino». «Ya basta». Fernando rugió, perdiendo completamente el control. «Carlos, llama a seguridad. Quiero que arresten a esta mujer por acoso y difamación». El chofer sacó nerviosamente su teléfono, pero Valeria sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «Adelante, Fernando, llama a la policía. Me encantaría contarles toda la historia frente a las cámaras». Por primera vez en 5 años, Fernando Castillo sintió miedo real, no por su dinero, no por su empresa, sino por algo mucho más importante. Su hijo lo miraba con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. «No vas a llamar a nadie», murmuró Fernando, haciendo una seña a Carlos para que guardara el teléfono. «Mateo, súbete al carro». «Pero papá, al carro». El grito hizo que el niño saltara. Asustado, Mateo obedeció, pero no dejaba de mirar hacia atrás, hacia la mujer joven que seguía cargando al bebé llorón. Algo en sus ojos verdes le recordaba tanto a su madre. Fernando esperó hasta que su hijo estuviera dentro del Mercedes negro, antes de acercarse peligrosamente a Valeria. Su voz se volvió un susurro amenazante. «¿Cuánto quieres?» Valeria lo miró con desprecio. «Disculpa, ¿cuánto dinero quieres para desaparecer de nuestras vidas? 50,000 pesos, 100,000, dime tu precio». La bofetada resonó por toda la calle. Varias personas se detuvieron a mirar. Fernando se tocó la mejilla sorprendido. «No todo se compra con dinero». «Hijo de puta». Valeria temblaba de rabia. «Mi padre valía más que todo tu pinche imperio. Tu padre era un alcohólico que no pudo manejar el fracaso empresarial. Mi padre era un genio», gritó Valeria, y su bebé comenzó a llorar más fuerte. «Diseñó cada uno de esos edificios que te hicieron millonario. El complejo residencial Las Palmas, el centro comercial Plaza Insurgentes, los hospitales del norte, todo fue idea de él, y tú lo sabías». Fernando miró nerviosamente hacia el carro, donde Mateo observaba todo desde la ventana. «Mira, no sé qué historia te contó tu padre, pero no me vengas con mentiras». Valeria cambió al bebé de brazo y metió la mano en una bolsa de plástico desgastada. «Tengo esto». Sacó un sobre amarillento y arrugado. Fernando reconoció inmediatamente la letra de Roberto Morales. «Esta es la carta que mi padre escribió antes de suicidarse. Explica todo, cómo cambiaste los contratos 3 días antes de la firma, cómo sobornaste al ingeniero municipal para que rechazara los planos originales de papá, cómo le robaste el crédito de 5 años de trabajo». Las manos de Fernando temblaban mientras miraba el sobre. «Eso no prueba nada. También tengo copias de los cheques que le diste al inspector de obra, las conversaciones grabadas entre tú y el notario, los emails donde coordinaban todo». Fernando sintió que el mundo se le venía encima. «¿Cómo tienes todo eso?» «Porque mi padre no era idiota». Valeria limpió una lágrima de su mejilla con la manga sucia. «Sabía que lo estabas traicionando. Los últimos 2 meses antes de morir grabó cada conversación, guardó cada documento, fotografió cada papel, todo. Si tienes esa evidencia, ¿por qué no has ido a la policía?» Valeria soltó una risa amarga. «¿A la misma policía que tú compras? ¿A los mismos jueces que tienes en tu nómina? Intenté hacerlo hace 3 años. El caso se cerró a las 2 semanas por falta de evidencia. Curiosamente, el mismo día que el juez se compró una casa nueva en Las Lomas, Fernando comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. «¿Qué quieres entonces?» «Quiero justicia. Justicia. Tu padre se suicidó porque no pudo aceptar que... Mi padre se mató porque lo hundiste en la miseria». El grito de Valeria hizo que todos en la calle se voltearan a mirar. «Perdió la casa, perdió su empresa, perdió sus ahorros. Yo tuve que dejar la medicina para cuidarlo cuando le dio la depresión, y cuando finalmente se ahorcó en el sótano, me dejó una carta explicando que prefería morir a vivir, sabiendo que un bastardo como tú se había salido con la suya». El bebé lloraba desconsoladamente. Valeria lo mecía mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Tuve que vender todo para pagar el funeral, la casa de la abuela, los muebles, las joyas de mamá, todo.
y cuando nació Diego, miró al bebé en sus brazos. Y no pude pagar el hospital. Me echaron a la calle como a un perro. Fernando la miró con una mezcla de culpa y terror. El bebé es tuyo, es mi hijo, y es nieto de Roberto Morales, el hombre que tú mataste. En ese momento, Mateo bajó del carro y corrió hacia ellos. Papá, ya vámonos. La señora está muy triste. El niño se acercó a Valeria y le tocó el brazo con suavidad. ¿Cómo se llama tu bebé? Valeria miró a Mateo a través de sus lágrimas. Se llama Diego. Diego es un nombre bonito. Mi mamá me iba a poner Diego, pero mi papá quería Mateo. Fernando agarró a su hijo del hombro. Mateo, vámonos ya. Papá, ¿por qué la señora dice que mataste a alguien? El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miró a Valeria, luego a su hijo, luego de nuevo a Valeria. Mateo, eso es muy complicado. ¿Es verdad?, preguntó el niño con esa inocencia brutal que solo los niños poseen. Fernando no pudo sostener la mirada de su hijo. Vámonos a casa. Tu abuela nos está esperando para cenar. Mateo se zafó del agarre de su padre y corrió hacia Valeria. ¿Tienes hambre? Podemos ir a cenar juntos. Mi papá tiene mucho dinero. Valeria miró a Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué dices, Fernando? ¿Nos invitas a cenar? Fernando sabía que estaba jaque mate si decía no frente a su hijo. Mateo comenzaría a hacer preguntas que no podía responder. Si decía sí, estaría metiendo al enemigo en su propia casa. Está bien, murmuró finalmente. Una cena, y después desaparecen de nuestras vidas para siempre. Valeria cargó a Diego y caminó hacia el Mercedes negro. Por supuesto, Fernando, una cena. Pero cuando se subió al carro y vio la cara de pánico de Fernando por el espejo retrovisor, sonrió por primera vez en 3 años, porque sabía que esa cena cambiaría todo. La mansión de Fernando Castillo en las lomas de Chapultepec era todo lo que Valeria había imaginado y más. Pisos de mármol italiano, pinturas que costaban más que lo que ella había ganado en toda su vida, y una escalera de caracol que parecía sacada de una película de Hollywood. «Abuela Elena», gritó Mateo, corriendo hacia una mujer elegante de 60 y tantos años que bajaba por las escaleras. «Trajimos invitados». Elena Castillo se detuvo en seco cuando vio a Valeria cargando al bebé. Su mirada experta de mujer de sociedad escaneó las ropas sucias, el cabello despeinado, la situación general de indigencia. «Fernando, ¿qué significa esto?» «Mamá, te explico después, María», gritó hacia la cocina. «Pon 2 puestos más en la mesa». La empleada doméstica, una mujer maya de unos 50 años, apareció desde la cocina y casi se le caen los platos cuando vio a Valeria. «Señor Fernando, haz lo que te digo, María, y prepara algo para el bebé también». Elena bajó completamente las escaleras, sus tacones repiqueteando contra el mármol. «Fernando, necesito hablar contigo, en privado». «Después, mamá». Ahora la tensión en el ambiente era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Mateo, ajeno a todo, tomó de la mano libre de Valeria. «Ven, te enseño mi cuarto. Tengo una Xbox y muchos juguetes». «Espera, niño». Valeria miró directamente a Elena. «Primero quiero conocer a tu abuela». Elena levantó una ceja claramente ofendida por la familiaridad. «Soy la señora Castillo, Valeria Morales». Extendió su mano libre, que Elena miró pero no estrechó. «Morales, ¿de dónde conozco ese apellido?» Fernando se puso pálido. Valeria sonrió. «Roberto Morales. Seguramente escuchó el nombre hace unos 5 años». Elena frunció el ceño, pensando. Luego sus ojos se abrieron como platos. «El arquitecto que se suicidó, ¿tú eres?» «Su hija». El silencio que siguió fue brutal. Elena miró a Fernando con una mezcla de horror y comprensión. «Fernando, ¿qué has hecho?» «Mamá, por favor, ¿qué has hecho?» Mateo se asustó por el grito de su abuela. «¿Por qué están todos enojados?» Valeria se arrodilló al nivel del niño, aún cargando a Diego. «A veces los adultos tenemos problemas muy grandes, pequeño, pero no es tu culpa. ¿Es por lo que pasó en la calle? ¿Por qué dijiste que mi papá mató a alguien?» «Mateo, vete a tu cuarto», ordenó Fernando. «No quiero saber qué pasa». Elena se acercó a su nieto. «Matito, ve a tu cuarto y juega con tus videojuegos. Los adultos necesitamos hablar». Pero, sin peros, Mateo obedeció de mala gana. Pero antes de subir las escaleras, se volteó hacia Valeria. «¿Vas a estar aquí cuando baje?» Valeria miró a Fernando antes de responder. «Eso depende de tu papá». Cuando el niño desapareció por las escaleras,
Elena se volteó hacia su hijo como una furia. ¿Cómo pudiste traerla aquí, a nuestra casa, con Mateo presente? No tuve opción. Siempre hay opciones. ¿Qué quiere? ¿Dinero? No quiero su pinche dinero, interrumpió Valeria. Quiero justicia. Elena la miró de arriba abajo con desprecio. La justicia no va a traer de vuelta a tu padre, niña, pero sí puede evitar que este bastardo siga arruinando vidas. Cuidado con cómo me hablas en mi propia casa. Esta casa se construyó con el trabajo de mi padre. María, la empleada, apareció tímidamente desde la cocina. Señor Fernando, ¿servimos ya la cena? Sí, María. En el comedor principal. El comedor era una obra de arte. Una mesa de caoba para 12 personas, candelabros de cristal y ventanas con vista a un jardín perfectamente cuidado. Valeria se sintió como una intrusa, lo cual probablemente era la intención. Fernando se sentó en la cabecera, Elena a su derecha, Valeria al otro extremo de la mesa, con Diego en una silla alta que María había traído de quién sabe dónde. La cena comenzó en un silencio incómodo. María sirvió salmón a la plancha con vegetales orgánicos. Valeria no había comido algo tan sofisticado nunca. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en las calles?, preguntó Elena, claramente tratando de hacer conversación civilizada. 3 años. ¿Y el padre del bebé? Se fue cuando supo que estaba embarazada. Elena asintió, como si eso confirmara sus sospechas sobre el tipo de persona que era Valeria. ¿Y qué planeas hacer ahora, Elena?, advirtió Fernando. Es una pregunta válida. Esta joven dice tener evidencia de ciertas irregularidades en los negocios de Fernando. ¿Qué piensa hacer con esa información? Valeria dejó de comer y miró fijamente a Elena. Su hijo destruyó a mi familia. Mi padre era un hombre brillante y honesto. Trabajó 5 años en un proyecto que cambiaría su vida, que nos sacaría de la clase media y nos daría estabilidad. Fernando lo traicionó, le robó el crédito, lo hundió en la miseria, y cuando papá no pudo soportar la humillación, se mató. Los negocios son competitivos. Esto no fue competencia. Valeria golpeó la mesa, haciendo que los platos saltaran. Fue traición. Fernando era su socio, su amigo. Cenaban juntos. Sus hijos jugaban juntos. Fernando se atragantó con el salmón. ¿Sus hijos jugaban juntos?, preguntó Elena confundida. ¿No le contó? Valeria sonrió amargamente. Fernando y mi padre eran mejores amigos. Mateo y yo jugábamos en esta misma casa cuando yo tenía 17 años. Elena se volteó hacia Fernando con horror. Fernando, ¿es verdad eso? Mamá, responde. Roberto y yo. Sí, éramos socios. Y sí, Valeria venía aquí con él a veces. ¿Y la traicionaste? ¿A tu propio amigo? Los negocios son los negocios. Elena se levantó de la mesa claramente disgustada. No puedo creer que hayas hecho eso. Roberto era un buen hombre. Era un alcohólico que... ¡Mentira!, gritó Valeria. Mi padre nunca bebió alcohol en su vida. Esa es otra de tus mentiras para justificar lo que hiciste. Fernando se levantó también, perdiendo la paciencia. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de esto. Terminaste de cenar. Ahora lárgate de mi casa y no regreses nunca. Fernando. Elena lo miró con decepción. ¿Ese es tu plan?, preguntó Valeria, también poniéndose de pie. Echarme como si nada hubiera pasado. Exactamente. Valeria cargó a Diego y caminó hacia Fernando. Se detuvo a centímetros de su cara. Está bien, me voy, pero mañana a primera hora voy a ir a cada periódico, cada canal de televisión, cada blog de noticias en la ciudad. Les voy a contar toda la historia, con documentos, con evidencia, con nombres y fechas. Ya te dije que compro jueces y policías. ¿Crees que no puedo comprar periodistas? Tal vez puedas comprar algunos, pero no puedes comprarlos a todos, y en la era de las redes sociales, solo necesito que uno solo, publique la historia. Fernando sintió que el pánico lo invadía de nuevo. ¿Qué quieres entonces? Valeria sonrió, y por primera vez en la noche, fue una sonrisa genuina. Quiero que le digas la verdad a Mateo. ¿Estás loca? No voy a traumatizar a mi hijo con la verdad. Valeria interrumpió. Ese niño tiene derecho a saber qué tipo de hombre es su padre. Es un niño de 8 años. Yo tenía 17, cuando descubrí que mi padre estaba muerto por tu culpa. ¿Crees que eso fue menos traumático? Elena se acercó a ambos con las manos extendidas, tratando de calmar la situación. Por favor, ya basta. Los dos están alterados. Por supuesto que estoy alterada.
Valeria cargó mejor a Diego, quien había comenzado a llorar por los gritos. Este hombre destruyó mi vida y ahora pretende que me quede callada para proteger su imagen perfecta. Valeria. Elena la tomó del brazo con sorprendente gentileza. Entiendo tu dolor, créeme, pero Mateo es inocente en todo esto. Todos somos inocentes hasta que la vida nos demuestra lo contrario. Valeria miró hacia las escaleras. Ese niño me abrazó hoy en la calle porque vio que estaba triste. Tiene un corazón puro. Merece saber la verdad antes de que su padre lo convierta en otra versión de sí mismo. Fernando se pasó las manos por el cabello, desesperado. ¿Qué gano diciéndole la verdad? ¿Destruir la relación con mi hijo? ¿Hacerlo odiarme por el resto de su vida? Ganarías su respeto cuando sea mayor. Y tal vez ganarías un poco de paz interior. ¿Paz interior? ¿Tú me vas a hablar de paz interior? Yo duermo en las calles, Fernando. Mendigó para darle leche a mi bebé, pero duermo tranquila, sabiendo que nunca he traicionado a nadie. ¿Puedes decir lo mismo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se desplomó en una silla del comedor, de repente viéndose mucho mayor de sus 42 años. Ustedes no entienden la presión, las decisiones que hay que tomar. Explícamelo. Valeria se sentó frente a él, aún cargando a Diego. Explícame cómo traicionar a tu mejor amigo era la única opción. Fernando la miró a los ojos por primera vez en toda la noche. En ellos vio dolor, pero también una sinceridad que no había visto en años. La empresa estaba en bancarrota. Comenzó con voz quebrada. Debíamos 12 millones de pesos. Los bancos nos iban a embargar todo. Tu padre, Roberto, él no lo sabía porque yo le mentía sobre los estados financieros. Elena se sentó también, claramente sorprendida por estas revelaciones. En bancarrota, Fernando, nunca me dijiste... No quería preocuparte, mamá. El proyecto de Las Palmas era nuestra única salvación. Si conseguíamos ese contrato, podíamos pagar todas las deudas y tener capital para crecer. Pero el proyecto era de papá. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Él trabajó 5 años desarrollando esos planos. Lo sé. Fernando se cubrió la cara con las manos. Lo sé, y me odié cada día desde entonces. Pero los inversionistas querían que el proyecto fuera solo mío. Dijeron que no confiaban en Roberto porque había rumores de que bebía. Mentiras, ¿tú iniciaste esos rumores? Sí, Fernando explotó. Sí, inicié los rumores. ¿Estás feliz? ¿Es eso lo que querías escuchar? El bebé de Valeria comenzó a llorar más fuerte. María apareció como por arte de magia con una mamila. Puedo, ofreció. Valeria le entregó a Diego gratamente. Sus brazos estaban cansados y necesitaba poder concentrarse completamente en esta conversación que había esperado 5 años. Continúa, dijo con voz fría. Fernando respiró profundamente. Los inversionistas me dieron un ultimátum. O el proyecto era completamente mío, o no había trato. Tenía 24 horas para decidir. ¿Y no se te ocurrió hablar con papá, contarle la situación, contarle que había mentido sobre las finanzas durante 2 años? Que había usado dinero de la empresa para pagar mi divorcio con la madre de Mateo. Roberto era demasiado honesto, demasiado... Bueno, me habría denunciado. Elena lo miró con horror. Fernando, robaste dinero de la empresa. No lo robé, lo pedí prestado. Iba a devolverlo cuando... Es lo mismo, gritó Valeria. Le robaste a tu propio socio, no tuve opción. Fernando se levantó de la silla. Mi exesposa me estaba chantajeando. Amenazó con quitarme a Mateo si no le pagaba 5 millones de pesos extra en el divorcio. Por primera vez, Elena y Valeria se miraron con algo parecido a la comprensión mutua. Ambas conocían el amor desesperado de Fernando por su hijo. Eso no justifica lo que hiciste después, murmuró Valeria. Lo sé, pero una mentira llevó a otra, y luego a otra, y cuando me di cuenta, había destruido a mi mejor amigo para salvarme a mí mismo. Y nunca pensaste en confesar, en hacer las cosas bien. Fernando soltó una risa amarga. ¿Cuándo? ¿Cuándo Roberto perdió la casa? ¿Cuándo tuvo que vender el carro? ¿Cuándo ustedes tuvieron que mudarse a ese departamento horrible en la colonia Doctores? Valeria se puso pálida. ¿Nos estuviste siguiendo? Los últimos 6 meses antes de que muriera. Contraté un detective privado para saber cómo estaban. Quería ayudar, pero no sabía cómo hacerlo sin revelar la verdad. Podías haber ayudado simplemente dándole trabajo, recomendándolo con otros arquitectos. Lo intenté, pero los rumores que había iniciado se extendieron por toda la industria.
Nadie quería contratar a un arquitecto con supuestos problemas de alcoholismo. En ese momento, se escucharon pasos pequeños en las escaleras. Mateo bajaba en pijama, frotándose los ojos. ¿Por qué gritan tanto? No puedo dormir. Los 3 adultos se quedaron inmóviles. Diego había dejado de llorar y ahora dormía en brazos de María. «Mateo, regresa a tu cuarto», dijo Fernando con voz suave. «No, quiero saber qué pasa». El niño se acercó a Valeria. «¿Por qué lloras otra vez?» «Porque a veces los adultos cometemos errores muy grandes, pequeño, y esos errores lastiman a mucha gente». Mateo la miró con esos ojos chocolate tan inocentes. «¿Mi papá cometió un error grande?» Valeria miró a Fernando, Elena miró a Fernando, María, desde la cocina, miró a Fernando. Todos esperaron su respuesta. Fernando se arrodilló frente a su hijo. «Sí, Mateo, papá cometió un error muy, muy grande». «¿Qué tipo de error, papá?» La pregunta de Mateo colgó en el aire como una espada. Fernando miró a su hijo, luego a Valeria, luego de vuelta a su hijo. «El tipo de error que lastima a las personas que más quieres. Como cuando yo rompí el jarrón de mamá y mentí diciéndote que se había caído solo». Fernando sintió una puñalada en el corazón. La inocencia de su hijo hacía todo más doloroso. «Algo así, hijo, pero mucho, mucho peor». Mateo se acercó a Valeria y tomó su mano. «¿Mi papá te lastimó?» Valeria miró a Fernando. Podía destruirlo ahí mismo, frente a su hijo. Podía contarle todo: la traición, la mentira, el suicidio de su padre. Podía ver el amor puro que Mateo sentía por su padre, convertirse en desilusión y dolor. Pero cuando vio los ojos de chocolate del niño, tan parecidos a los de su padre pero llenos de bondad genuina, no pudo hacerlo. «Tu papá lastimó a mi papá hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Y cuando las personas lastiman a nuestros papás, nosotros también nos lastimamos. ¿Tu papá está triste por eso?» Mi papá ya no está con nosotros, pequeño». Mateo frunció el ceño tratando de entender. «Se fue como mi mamá». Las lágrimas corrieron por el rostro de Valeria. «Sí, se fue como tu mamá». El niño soltó la mano de Valeria y caminó hacia su padre. «Papá, tienes que disculparte. ¿En qué? Cuando yo lastimo a alguien, tú me dices que tengo que disculparme, y si rompo algo, tengo que arreglarlo». «¿Rompiste algo del papá de Valeria?» Fernando miró a su hijo con una mezcla de orgullo y vergüenza. ¿Cómo un niño de 8 años podía entender lo que era correcto mejor que él? «Sí, hijo, rompí algo muy importante». «¿Lo puedes arreglar?» «No sé si se pueda arreglar, Mateo». El niño se volteó hacia Valeria. «Mi papá puede arreglar lo que rompió». Valeria se arrodilló al nivel de Mateo. «¿Tú qué crees?» «Creo que siempre se pueden arreglar las cosas si uno lo intenta mucho y dice la verdad». Elena, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó a su nieto. «Mateo tiene razón», dijo con voz firme. «Fernando, es hora de que hagas lo correcto». «Mamá». «No, Fernando. Ese niño tiene más sabiduría en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. ¿Qué quieres que él piense de ti cuando crezca y descubra la verdad?» Fernando se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Afuera, los aspersores automáticos regaban el pasto perfecto bajo las luces LED. Todo en su mundo era controlado, perfecto, artificial. «¿Qué quieres exactamente, Valeria?» «Quiero 3 cosas», dijo ella, todavía arrodillada junto a Mateo. «Primero, quiero que admitas públicamente lo que hiciste. Una conferencia de prensa, una carta en los periódicos, algo oficial. Eso destruiría mi empresa, mis empleados perderían sus trabajos. Tus empleados encontrarán otros trabajos. Los muertos no pueden encontrar otras vidas». Fernando asintió lentamente. «¿Qué más?» «Segundo, quiero que crees una fundación en honor a Roberto Morales, para ayudar a arquitectos jóvenes que no tienen recursos, con una dotación inicial de 50 millones de pesos». Elena silbó por lo bajo. Era una cantidad enorme, pero no imposible para Fernando. «Y tercero», Valeria se levantó y caminó hacia él. «Tercero, quiero que le des trabajo a mi hermano menor». Fernando se volteó, confundido. «¿Qué hermano? Pensé que eras hija única». «Era hija única, pero ahora tengo un hermano». Miró hacia donde María cargaba a Diego. «Cuando Diego crezca, va a necesitar oportunidades. Quiero tu palabra de que cuando llegue el momento, le darás una oportunidad de trabajar contigo, de aprender el negocio de la construcción de manera honesta. Ese bebé es el nieto de Roberto Morales. Es lo único que queda de él en este mundo, y quiero que tenga la oportunidad que su abuelo nunca tuvo, trabajar con alguien en quien pueda confiar».
Fernando miró al bebé dormido en brazos de María. Siento. De repente se dio cuenta de algo. Por eso aceptaste venir a cenar. Por eso no fuiste directo a la prensa. Yo iba a destruirte. Valeria sonrió tristemente. Llevaba 3 años planeando cómo hacerte pagar. Pero entonces tu hijo me abrazó en la calle y vi algo que había olvidado que existía. ¿Qué? Bondad pura, inocencia real. Tu hijo tiene algo que tú perdiste hace mucho tiempo, Fernando, y no quiero ser responsable de que él también lo pierda. Mateo, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a su padre. Papá, ¿vas a arreglar lo que rompiste? Fernando miró a su hijo, luego a Valeria, luego a su madre, luego al bebé dormido. Sí, Mateo, voy a arreglarlo. El niño sonrió y abrazó las piernas de su padre. Valeria va a ser nuestra amiga ahora. Fernando miró a Valeria por encima de la cabeza de su hijo. Eso depende de si ella puede perdonar a un tonto que cometió el peor error de su vida. Valeria se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a Fernando, extendió su mano. Roberto Morales siempre me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad. No lo hagas por mí, hazlo por él. Fernando tomó su mano y la estrechó. Lo haré. Te doy mi palabra. Mateo miró entre su padre y Valeria y luego corrió hacia ella y la abrazó. Ahora ya no estás triste. Valeria abrazó al niño y por primera vez en 5 años sintió algo parecido a la esperanza. Ahora estoy menos triste, pequeño. Puedes venir a desayunar mañana. María hace los mejores hot cakes del mundo. Valeria miró a Fernando, quien asintió lentamente. Claro, Mateo, vendré a desayunar. 2 años después, la Fundación Roberto Morales para Arquitectos Jóvenes inauguró su 10ª sede en Guadalajara. Un martes lluvioso de octubre, Fernando Castillo cortó el listón bajo el aplauso de más de 200 personas, incluyendo estudiantes de arquitectura, profesores universitarios y varios medios de comunicación. Este lugar representa algo más que una escuela de arquitectura, dijo Fernando al micrófono. Representa la oportunidad de hacer las cosas bien cuando has hecho todo mal. En primera fila, Valeria aplaudió cargando a Diego, que ahora tenía 2 años y medio y no paraba de moverse. A su lado, Mateo, ahora de 10 años, mantenía entretenido al bebé con un avioncito de papel. La confesión pública de Fernando 2 años atrás había sido un escándalo nacional. Perdió el 70% de sus contratos. Tuvo que vender 2 de sus 3 oficinas y enfrentó múltiples demandas civiles. Pero también se convirtió en un ejemplo de lo que significaba hacer lo correcto. Aunque fuera tarde, después de la ceremonia, los 4 caminaron por el parque cercano. Diego correteaba entre los árboles mientras Mateo lo perseguía, riéndose. ¿Crees que Roberto estaría orgulloso?, preguntó Fernando. Valeria miró a su hijo jugando con Mateo, 2 niños de mundos completamente diferentes que se habían vuelto inseparables. Creo que estaría orgulloso de que su nieto tenga un hermano mayor que lo cuida. Mateo insiste en que Diego es su hermano menor, y Diego piensa que Mateo es el niño más genial del mundo. ¿Y tú? Fernando la miró. ¿Alguna vez me perdonarás completamente? Valeria se detuvo y lo miró. Ya no era el hombre arrogante y desesperado que había encontrado en la calle hace 2 años. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir, de decisiones difíciles, de un hombre que había elegido reconstruir su vida desde los cimientos. Ya te perdoné, Fernando. El día que vi a mi hijo abrazarte como abraza a su propio padre, Fernando sonrió y miró hacia donde los niños jugaban. Tu padre tenía razón en una cosa. ¿En qué? Un abrazo realmente puede cambiarlo todo. Valeria sonrió también, recordando aquel día en la calle cuando un niño de 8 años decidió abrazar a una desconocida porque se veía triste.